Bueno, pues llegamos ya a nuestra parte central del programa, 21 a 12 minutos. Y bueno, y yo tenía muchas ganas de que la persona que está acompañándonos hoy, ese protagonista de nuestro cabildo de oficiales, pues estuviera con nosotros en los estudios. Ya en alguna ocasión hemos conectado con él por teléfono, hemos comentado situaciones y momentos de éxito de otras circunstancias que han tenido durante años pasados. Pero bueno, la pandemia, las circunstancias ha hecho que la presencia de nuestro invitado pues se postergara un poquito en el tiempo, pero bueno, ya una vez pasada la Semana Santa, los compromisos profesionales, y hemos podido encajar un poco que nuestro atareado personaje y nuestro atareado invitado pudiera estar con nosotros, pues tenemos el gusto y el gozo de tenerlo aquí, porque si yo les comento que tenemos hoy aquí a un todoterreno cultural, a un artesano de las letras, a un sevillano de pro, estudioso y erudito, que no duda en confesar su pasión por la historia y los múltiples recovecos, si les digo que tenemos a un pionero dentro de la literatura infantil, si tenemos y sabemos que un personaje que sabe alternar muy bien tanto el presente como con el pasado, que cultiva la poesía, que cultiva el relato, que cultiva el drama, que cultiva el ensayo, y que es un apasionado de las tradiciones andaluzas, pues ustedes estarán diciendo quién es esta persona, que yo no lo conozco, pues sí lo conocen. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Antonio Puente Mayor. Antonio Puente Mayor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, y buenas noches, Ana y Alex. Lo primero, es un honor y una enorme alegría estar aquí presente, como tú dices, estar aquí con vosotros, después de habernos escuchado y haber hablado por teléfono, pero venir aquí es una maravilla. Bueno, el principal interés que teníamos nosotros, además de compartir contigo, bueno, no en vano, conocemos que Antonio, pues, además de escritor, ¿no? De escritor que bueno, con más de 20 obras, ¿no? En el mercado, ¿no? Y bueno, y colaborador con el Correo de Andalucía, con Diario de Sevilla, con muchos medios de comunicación. En esta misma Semana Santa ha colaborado con la COPE, retransmitiendo nuestras cofradías por Sevilla. Ha estado haciendo la crónica de la Semana Santa cada día en el Correo de Andalucía, unos relatos extraordinarios con su pluma y su firma. Pero en este año 2022, el pasado 2 de abril, el 2 de abril, que es muy reciente, estamos aquí a la vuelta de la esquina, muy poquito antes de la Semana Santa, se presentó su último libro, ¿no? en el Círculo Mercantil e Industrial de aquí de Sevilla. Un libro que estoy seguro que no va a dejar nadie que el que lo lea no se va a quedar exento de esa magia que de alguna forma Antonio le impone a sus obras. Y es un libro que yo creo que el mundo de la literatura, como hemos estado hablando, y de la literatura también muy actual, pues esperaba, ¿no? Porque recuerdo que en esa última conversación que tuvimos por teléfono, en donde habías presentado el año pasado tu último libro de la saga de La Pandilla Morada, en la cápsula del tiempo, ¿no? Que estaba tan bien montado, también tratado el tema de los viajes en el tiempo y de la Semana Santa, tan original el tema. Recuerdo que yo creo que fui yo el que te pregunté, estaba aquí nuestro compañero Curro, te pregunté por ese salto a la novela, aunque no es la primera, esta es tu cuarta novela, ¿no? Tu cuarta novela, pero ese salto a meterse de cabeza en este género tan actual, ¿no? Que ahora hablaremos de un poco del thriller, ¿no? Del thriller, de esa mezcla también del pasado, porque es un thriller como histórico, ¿no? El pintor de los muertos. Cuéntanos. El pintor de los muertos, Juan de Valdés Leal, uno de los grandes de la pintura
sevillana y universal, Fernando, porque Valdés Leal, si no hubiera sido por Murillo, probablemente, bueno, pues tendríamos en Sevilla monumentos, tendríamos museos dedicados a él, pero bueno, esto es como en el fútbol y como en tantas cosas en la vida, que coincidió con otro grande de la historia, como fue en este caso Bartolomé Esteban Murillo, fueron coetáneos, también había otros grandes pintores entonces, ¿no? Antes que él estaba Zurbarán, estaba Herrera el Viejo, pero bueno, Valdés Leal fue enorme y yo en esta novela vengo a reivindicar la figura de Valdés Leal en el año de su cuarto centenario. Sí, porque Valdés Leal nace en 1622, ¿no? Y en este año pues se cumple, como bien dice, el cuarto centenario. También, de alguna forma, comentabas que necesitabas un poco dar a conocer, ¿no?, la figura de Valdés Leal, porque se puede considerar Valdés Leal, porque aquí en Sevilla quizás muchos lo conozcan, y evidentemente los cofrades que hemos visitado muchas veces el Hospital de la Caridad, ¿no? Pero ¿consideras que Valdés Leal ha sido un abandonado, un olvidado de las artes? Yo creo que entre el gran público no es conocido. Y te puedo poner muchas anécdotas que me han pasado durante el proceso de investigación, ¿no?, de documentación de la novela, ¿no? Y es que yo decía Juan Valdés o Juan de Valdés Leal y tal, y alguno lo confundía incluso con el del café, ¿no? Imagínate cómo está la cosa, ¿no? Tú dices Murillo en cualquier lugar del mundo y todo el mundo sabe quién es Murillo, ¿no? Insisto en que Valdés Leal es coetáneo, hizo obras maravillosas, nosotros lo conocemos básicamente, el que lo conoce por los cuadros de la Caridad, ¿no?, por el díptico de las postrimerías, que ahora comentaremos si te parece, pero es que Valdés Leal tenía una obra inconmensurable, es que hizo montones de cosas, trabajó muchísimo a lo largo de su vida, y ahora en la última exposición que ha tenido lugar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla se ha podido comprobar, ¿no?, que tenía facetas, aparte de pintor, de escultor, era también diseñador de arquitectura efímera, era también estofador, dorador, hacía muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, hay una frase que a mí me encanta del profesor Enrique Valdivieso, que ha sido uno de mis referentes a la hora de investigar, y es que, según él, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo, Murillo pintó poco y ganó mucho, y Valdés Leal pintó mucho y ganó poco, ¿no? Porque fue un hombre que estuvo siempre muy preocupado por la economía, ¿no? Hacía absolutamente de todo, aceptaba todo tipo de trabajos, y claro, quizás pues ha quedado en la historia únicamente esas dos obras fastuosas que son los jeroglíficos de las postrimerías de la Santa Caridad, pero insisto, es un artista total. Uh-huh. Alejandro. Antonio, buenas tardes. Hace poquito tuvimos aquí a nuestra compañera M, no sé si os acordáis, que con sus huellas del arte nos habló precisamente de Valdés Leal y nos lo desmitificó un poco, y va en contraposición precisamente al título de tu libro, porque ella nos desmitificó eso de que solo pintaba a los muertos. Y yo tenía la curiosidad, la duda de saber si en tu libro también van por ahí los tiros. Si vemos al Valdés Leal, por ejemplo, de la retirada de los sarracenos, si vemos al Valdés Leal que tú has comentado, que colabora incluso con Pedro Roldán en Los Ángeles, que pudimos ver también en la exposición del Museo de Bellas Artes, y van por ahí los tiros, por saber si qué Valdés Leal vemos en el pintor de los muertos. Pues mira, me encanta que me hayas hecho la pregunta, porque si no me lo hubieras preguntado yo hubiera buscado la fórmula de meterlo, ¿no?, en la entrevista, ¿no? Porque sí, totalmente. Precisamente vengo a desmitificar ese título. O sea, algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué le ha puesto este título? Porque es un juego de palabras. Hay que decir que la novela, más allá de hablar de la faceta humana y profesional de Valdés Leal, también es un juego de suspense, es un thriller, como bien ha avanzado Fernando, ¿no?, que intenta enganchar al lector y atraparlo de algún modo para que, bueno, pues a lo largo de una serie de páginas, 360 páginas, pues vaya disfrutando de la vida de este personaje y al mismo tiempo pues tenga ganas, ese cliffhanger que se llama, que es al final de cada capítulo, las ganas de seguir leyendo, ¿no? Y claro, se llama El pintor de los muertos porque él tiene que investigar una serie de crímenes, con lo cual tiene que pintar literalmente a muertos, y bueno, y al mismo tiempo es el año 1672 y tiene que retratar muertos, en este caso para la Santa Caridad. Así que he hecho un juego de palabras, pero efectivamente lo explico también al final del libro, por supuesto. Yo introduzco una nota en la que aclaro algunas circunstancias, qué personajes son reales, cuáles no.
y hablo de todo esto, ¿no? Si queréis podemos hablar, es que es una etiqueta del romanticismo muy curiosa. Fernando y yo, que somos los dos del cachorro, pues igual que la leyenda del cachorro romántica, que es muy bonita, a todo el mundo nos gusta mucho, pero tú y yo sabemos que de veracidad no hay mucha, tiene poca, pues claro, el pintor de los muertos, según el romanticismo, pues viene de, por ejemplo, de Enrique Romero de Torres, ¿no? Que era hermano del famoso pintor cordobés Julio Romero de Torres, que bueno, se basaba en todo caso, se basaba en las atribuciones que había en aquella época a su obra. Se pensaba que como retrataba muy bien, en este caso, pues los cadáveres, ¿no? Se ve perfectamente en el cuadro Finis Lorae Mundi, le atribuyeron nada menos que 14 cabezas cortadas de San Juan Bautista, ¿no? Esto lo perpetúa José Gestoso, un gran historiador al que le debemos la gran biografía sobre Valdés, pero claro, después se supo que de esas 14 solo había pintado 2. Entonces, claro, era un pintor de muertos, no cabe duda que lo hacía muy bien, pero yo siempre digo lo mismo, era sobre todo un pintor de vivos. Volviendo a lo que has comentado de que es un thriller, yo no he tenido la oportunidad de leerme el libro todavía, lo tengo pendiente, pero como venías había que preparar una entrevista y demás, me he ido un poco por encima en la sinopsis y me vas a permitir la comparación, pero el tema del thriller, del autor, de un artista de las dimensiones de Valdés Leal, me recuerda mucho al libro que escribió, que en paz descanse, Fernando Carrasco, del hombre que esculpió a Dios. Yo he leído la sinopsis es verdad que esa investigación era contemporánea a nosotros, pero... y en este caso la tuya sí es contemporánea al momento de Valdés Leal. No sé si hay cierta inspiración o si a lo mejor no has caído en ello, pero me has recordado mucho y como me gustó muchísimo la obra de Fernando Carrasco, pues evidentemente por eso te digo que tengo pendiente la tuya. Bueno, Fernando Carrasco es un referente para todos los escritores de Sevilla particularmente, ¿no? Y todos los que han tenido la suerte de leer sobre sus obras, sus artículos. Bueno, Fernando era un genio, ¿no? Yo, por supuesto, leí en su momento El hombre que esculpió a Dios, me pareció maravillosa. Tuve además la suerte de ver la representación teatral en su día, precisamente la noche después del fallecer, que fue algo emocionante. Entonces, claro, a mí la verdad es que, mira, no lo había pensado, pero evidentemente nos ha influido a todos, ¿no? Sobre todo por la manera en la que él mezcla la Semana Santa, los artistas de Sevilla, el thriller, efectivamente, pues sí, por supuesto que sí. Y luego, a mí es que la literatura en general, que combina misterio, historia, didactismo en cierto modo, ¿no? Poderle enseñar a la gente cosas, pero que casi vayan, digamos, nutriéndose de esa información casi sin darse cuenta, ¿no? Con un mero entretenimiento. Yo creo que es muy interesante, que es un formato bonito y me siento muy a gusto en él. Es lectura divulgativa, al fin y al cabo, y no solo de la historia del arte en general, sino de la historia del arte de nuestra ciudad, que no es poca ni muchísimo menos. Sí, totalmente. Yo quería saber, Antonio, buenas tardes. Pues bueno, ahora que hablas de ese aspecto divulgativo, ¿no? De didáctico de la literatura, ya estuvimos hablando contigo hace un año, ¿no? De, bueno, pues una literatura un poco más juvenil, infantil. Y evidentemente aquí pues te estás dando un salto de cara al público, ¿no? Entonces, oye, pues ¿qué te hace decir voy a hacer este cambio? O quizás es porque pues tu público te lo pidió, era un anhelo tuyo, no sé, pues hay un cambio significativo y oye, pues eso tendrá algún motivo, ¿no? Bueno, yo creo que también es la propia evolución, ¿no? Que tenemos todos los autores. Yo es verdad que comencé en la literatura infantil, comencé con Nazarenos de Caramelo, con un libro muy propiamente sevillano, que fue un hito en Sevilla. Como ha dicho Fernando, fue pionero, ¿no? En cierto modo, la literatura infantil cofrade. Después he hecho un poquito de todo, he hecho literatura de viajes, he hecho también ensayo histórico y la verdad es que tenía una deuda pendiente con la ciudad de Sevilla ya para adultos. Claro, tú bien has mencionado la saga de La Pandilla Morada, está basada toda en Sevilla, ¿no? Pero claro, esos padres que vienen con esos niños a las ferias del libro, a que les firme el libro infantil y tal, me dicen, oye, qué simpático, qué bonito. Pero muchas veces yo digo, bueno, pero a mí me gustaría también convencerles a ellos, ¿no? Y que leyeran ellos algo mío. Yo ya tenía novelas, tenía una sobre Bécquer, otra sobre Santa Teresa de Jesús. Había hecho también un homenaje a la literatura que a mí me encanta leer, que es la del siglo XIX, Arthur Conan Doyle, todo lo que es la novela victoriana, efectivamente, ¿no? Bueno, y la verdad es que tenía la deuda de hacer algo basado en Sevilla, o sea, desarrollado en Sevilla y concretamente con una de mis épocas favoritas, que es el Siglo de Oro, ¿no? Entonces, bueno, la cosa surgió así. Y además tengo que decir, que lo voy a decir por primera vez en una entrevista, no lo he dicho nunca, que lo primero que surge es el título. Me habéis preguntado por El pintor de los muertos, el título, ¿no? La paradoja. Y es que esto es lo primero que yo, cuando empiezo a investigar sobre Valdés,
es lo primero que leo y digo, ahí está el título de la novela, El pintor de los muertos. Y es curioso porque a la gente le ha encantado en general. Sin leérselo todo el mundo me ha dicho, me gusta mucho el título. Sí, el título es muy atrayente. Llama muchísimo la atención. Aparte también te sirve para desmitificar, ¿no? Aparte de por la paradoja, ¿no? Y que tú digas, oye, pues ya lo lees y dices, pues me va a hablar de Valdés Leal. Sí, pero me voy a encontrar dentro justo lo contrario, ¿no? Entonces es que atrae desde el primer momento. Sí, O sea, es acertado, la verdad es que sí. Además hablabas de lo que te gusta entrelazar la historia con la ficción, y en el principio del libro pues presentas un poco qué personajes son más de ficción, cuáles son más históricos, pero creo que podían saber también los oyentes que la revista, esa conjugación que haces tan perfecta de esa historia y esa ficción, está muy sevillanizada en cuanto a los personajes y en cuanto a las tradiciones también, ¿no? Porque también haces un poco ese viaje en el tiempo de poder respirar Semana Santa del barroco, ¿no? Del Semana Santa que ya actualmente no existe, ¿no? Es de hermandades que no existen, de personajes históricos, incluso que son contemporáneos de Valdés Leal, y que tú explicas un poco su familiaridad, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante del libro, ¿no? Hombre, para mí es de las partes más bonitas, porque mira, habéis mencionado La cápsula del tiempo, el cuarto libro de la saga de la Pandilla Morada, que precisamente era un viaje a la época de Ruiz Gijón, cuando talla el Cristo de la Aspiración, ¿no? El cachorro. Y claro, yo ahí es que me sabía tan poco, porque claro, era infantil, una trama, bueno, pues con una dimensión, con un volumen evidentemente destinado a los niños, no, pero tampoco los podíamos aburrir, y yo me quedé con ganas de más. Y claro, cuando yo empiezo a tirar del hilo y averiguo que Ruiz Gijón fue coetáneo de Valdés, que ambos fueron compañeros de la Academia de Dibujo y Pintura, averiguo que Pedro Roldán era no solo socio y amigo, era compadre además. Y digo, es que Pedro Roldán en aquella época, poco antes, había hecho la hermandad, o sea, el paso de la hermandad de la Quinta Angustia, ¿no? Teníamos hermandades en Triana, que es mi barrio, hermandades que ya no existen, y de las cuales, pues bueno, pues seguro que a los lectores les interesa saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, saco al Cristo del Socorro y la Virgen del Buen Viaje de Triana, que salía de la parroquia de Santa Ana el miércoles santo. Y claro, es que para un autor que te gusta el misterio, además eres de Sevilla, te gusta la Semana Santa, yo dije, mira, si yo hago una escena potente en esa procesión, lo voy a decir literalmente, un crimen, ocurre un crimen en medio de la procesión, ¿no? Digo, esto va a ser impactante. Y así es. Entonces, además, incluso hago ciertos guiños a la Semana Santa actual. Puedo retratar cómo era la Semana Santa de entonces, esta era la hermandad de los mareantes de Triana. Y bueno, es precioso un poco reconstruir cómo era la Sevilla de la época. Entonces estaba el puente de Barcas todavía, por supuesto, cómo era en general el sevillano barroco, cómo era su estilo. Y luego, por ejemplo, también, además del miércoles santo, pues nos vamos al jueves a la salida de la Quinta Angustia del convento Casagrande del Carmen, que es de donde salía el actual Conservatorio de Música de Sevilla. Tenemos allí pues una escena que me parece súper bonita entre Valdés Leal, Pedro Roldán, y lo que es más divertido, que son sus dos hijas, que sus dos hijas se llaman Luisa las dos. Una era Luisa Morales, que es como firmaba Luisa de Valdés Leal, y la otra era la famosa Luisa Roldán, la Roldana, exactamente, que si los oyentes no lo saben, yo lo he averiguado en la investigación, me parece curiosísimo. Ambas se casaron con apenas un año de diferencia, y ambas se casaron con escultores, y ambas tuvieron unos matrimonios, vamos a decir, regulares. Complejo. Sí, complejo. Así que, bueno, ha sido un proceso de documentación apasionante que ha dado lugar a una novela que yo creo que, bueno, a los sevillanos en particular, yo creo que les va a gustar. Una cosa que a mí me interesa mucho, yo soy muy aficionado, como bien sabes, a sobre todo además este género, ¿no? Al que hoy llaman domestic noir, ¿no? A la novela negra, al thriller psicológico. ¿En cuál de estas tres denominaciones encajas tu novela? Yo diría que tiene un poco de todo, Fernando. Es un poco porque, mira, lo que has citado, me gusta, a mí el domestic noir está muy de moda, ¿no? Porque es un poco llevarnos el suspense, el misterio, los crímenes al terreno de lo familiar, ¿no? No hacen falta grandes mansiones como en la época victoriana, nada de esto. Aquí hay mucho de la familia de Valdés Leal,
Y también hay, por ejemplo, de una familia sevillana, que yo aquí le he cambiado el nombre, son los Bucarelli, que es una familia muy importante en el barrio de San Lorenzo. Hoy nos queda el Palacio, una de las grandes muestras del siglo XVII, del barroco. Y bueno, pues yo quería hablar también de esas familias, de esa época decadente de la ciudad. Quería hablar también de la epidemia de peste de 1649, que tiene también, bueno, pues conexiones con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Cómo los sevillanos de entonces logran sobrevivir a una epidemia que va a diezmar la población, la va a dejar reducida a la mitad. Hoy, afortunadamente, no hemos llegado a ese extremo, ha muerto muchísima gente, por desgracia, pero también estamos adaptándonos a una nueva normalidad, ¿no? Igual que se tuvieron que adaptar ellos. Para un escritor, esto la verdad es que, bueno, es apasionante, ¿no? Poder recrear esa época. Y como tú bien dices, pues he usado el Domestic Noise por un lado, también el thriller por el misterio que se da en general. Yo me he dedicado a diseminar una serie de pistas. El libro es un juego, en todos los sentidos, un juego interactivo. Yo soy un gran enamorado de Agatha Christie, de todas sus novelas, y bueno, pues sabes que Agatha Christie solía dejar pistas falsas, ¿no? Entonces aquí hay sospechosos que pueden ser, unos que sí, unos que no, se va cerrando el cerco, y creo que es un juego muy bonito. Y luego por otro lado tenemos un tercer plano, que es el de los cuadros, que si queréis ahora podemos hablar de los famosos cuadros de la Caridad, que también tienen una serie de símbolos que yo he ido dejando por la novela, relacionándolos con la historia, con Valdés, con sus hijos. Y bueno, pues eso, es un juego que al final el lector tendrá que averiguar hasta qué punto ha llegado a acertar el misterio. Porque hay una de las cosas que, además, teniendo la oportunidad de tener a un escritor de tu talla, no voy a dudar en preguntártelo, ¿no? Yo siempre cuando leo un libro de este porte, ¿no? Y veo el diseño de los personajes, bueno, yo que soy, como bien sabéis, soy psicólogo de profesión, me encanta mucho ese perfilado que se hace previo a la escritura, me imagino, del escritor cuando empieza a diseñar los personajes. Y en una novela como esta, donde se mezcla el personaje histórico real y esa parte de ficción que no se sabe, donde vas a dotar a un personaje histórico seguramente de elementos psicológicos y de elementos de su personalidad que quizás son ficticios, ¿no? Eso es un riesgo importante, sobre todo con personajes históricos donde uno puede idealizar en algún momento de la lectura, o tener idealizado previamente a la lectura cómo era Valdés Leal, o cómo cree uno que podría ser cualquiera de Ruiz Gijón, o podría ser ¿cómo era? O Pedro Roldán, o Bernardo Simón de Pineda. Exacto. Que era un ensamblador. Claro, sí. Que gente que los conoce o que uno cree que los conoce y que ha idealizado quizá esa forma de ser. ¿Cómo conjugar, cómo superas ese miedo, ese abismo de decir, me meto en esta parte tan psicológica y tan personal de alguien que es histórico, ¿no? Pues mira, te agradezco mucho la pregunta, Fernando. Me está encantando la entrevista, ¿eh? Os doy la enhorabuena porque es de las entrevistas más profundas que estoy teniendo, no solamente ya de esta novela, sino de mis libros en general, ¿no? Porque estás llegando muy al fondo de la cuestión. Para mí la personalidad de Valdés Leal era fundamental, como tú has dicho, ¿no? Porque las novelas que no indagan, pienso yo, en la psicología de los personajes se quedan un poco planas, ¿no? O por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Es verdad que es una novela de misterio, que tiene muchos tintes dramáticos, que tiene también acción, tiene un poquito de todo, pero para mí la psicología era fundamental. De hecho, de todas mis novelas creo que es la que más he indagado en el tema personal. Pero ha sido muy difícil, Fernando, porque de Valdés Leal solo conocemos los tópicos. El primer tópico que se conoce de Valdés, que era una persona pues muy impetuosa, una persona con muy malos modos, con muchísimo carácter, y parece que el tópico de Murillo es al revés, que era un hombre muy amable, que era muy caballeroso. Bueno, pues según lo que yo he indagado y con los historiadores con los que he hablado, ni uno era tan amable, ni el otro era tan grosero, no sabe cómo decirlo, ¿no? Hay anécdotas, leyendas atribuidas a uno u otro, pero sí se puede decir que Valdés Leal, por una serie de datos históricos que yo te voy a dar, porque claro, yo he acudido primero a la biografía de José Gestoso, al trabajo del profesor Valdivieso, que es una auténtica biblia de Valdés Leal, pero lo más bonito ha sido poder acudir a las fuentes originales, que es a los documentos. A documentos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial. Porque tengo que decir, por ejemplo, que he participado al hilo también del libro en un documental titulado Initu Oculi, que se va a estrenar dentro de muy poco en Canal Sur Televisión, ¿no? Digamos que el documental parte del centenario de Valdés Leal, del cuarto centenario, pero el hilo narrativo, el discurso, va en torno a la investigación de mi novela. Entonces, claro,
Eso ha sido precioso porque ha sido una cosa casi paralela. Yo ya había redactado gran parte de la novela, pero ha habido cosas que he puntualizado, cosas que he añadido. Ha sido una cosa súper bonita. Y una de las que me ha permitido es poder ver los archivos originales, los documentos, ver la firma de Valdés y enterarme de cosas curiosas. Por ejemplo, que Valdés Leal se trae a sus suegros, que eran cordobeses, a su casa, a vivir con ellos. Normalmente, bueno, pues traerte a tus suegros a casa, eso poca gente lo hace, ¿eh? Eso ya demuestra un poco... En cualquier época de la historia. En cualquier época de la historia... Ha tenido comentarios esta semana sobre la suegra, sí, ¿eh? sí, O sea, totalmente. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Es algo que tienen prácticamente una lengua prestada. Yo aquí pongo a Valdés en alguna escena con la suegra. Y que no mandaba en su casa, no estaba apuntando Vicky, ¿eh? Entonces, bueno, eso me ha parecido súper bonito, decir, mira, Valdés le hace atrás a su suegro. Pero hay una cosa que todavía vamos más allá, Fernando, y es que paga el entierro de su padrastro. O sea, su madre, que era Valdés Leal, el apellido es materno, Antonia Valdés Leal, sevillana, casada con Fernando de Niza, que era un portugués. Cuando muere el portugués, la madre se vuelve a casar. Y se casa con un platero, llamado Pedro de Silva, y el bueno de Valdés Leal, cuando muere el padrastro, al cual él le llama padre, tuvo una relación estupenda con su padrastro, va y le paga el entierro y lo entierra, ojo, no lo entierra en cualquier sitio, lo entierra en la parroquia de San Andrés, en el lugar donde poco después va a ser enterrado él. Eso a mí me parecía que, bueno, que era emocionante. Yo digo, esto a mí me llegó a conmover, ¿no? La generosidad de este hombre. Y luego una cosa que también le pasaba es que afortunadamente en los archivos de protocolo y tal se encuentran las viviendas que tenía su nombre, alquiladas, etcétera, etcétera, y la casa estaba siempre llena de gente. Lo mismo se traía a cuñados, que se traía amigos, bueno, hizo una boda por todo lo alto, primero la suya en Córdoba, luego la de su hija Luisa Valdés, que yo recreo en la novela, la boda de su hija, porque fue curiosamente el mismo año que él pinta los cuadros de la Caridad, y es una escena preciosa. Ella se casa lógicamente en San Andrés, que era la parroquia, y hablo de cómo eran las bodas de la época, cómo se compraba el traje de novia en la calle Alcaicería, bueno, en fin, la novela es muy bonita. Un viaje en el tiempo. Es un viaje en el tiempo por la alfalfa, por la calle Botero, por los mercados de la feria. Tú has mencionado que eres Alex, que eres de la calle Feria. Bueno, pues vas a ver cómo era el mercado de la calle Feria en aquella época, que era precioso, ¿no? Y cómo los artesanos vivían allí, montaban allí sus puestos. En fin, un viaje en el tiempo. Claro, de alguna manera, pues confirma un poco lo que comentaba, esa idealización que uno previamente tiene de estos pintores o estos artistas por su obra, ¿no? Uno piensa que Murillo, por pintar con esa dulzura, por tener esa majestuosidad y esa dulzura y esa bondad en sus vírgenes, en sus inmaculadas, ¿no? Pues es una persona, tiene que ser una persona extraordinaria, y alguien que pinta y que hace un arte tan oscuro, tan ténebre como es pintar la muerte o pintar a los muertos, ¿no? Pues ese no puede, como dicen, lagarto, ¿no? Ese tiene que ser alguien que de alguna manera, pues, se no puede. Y fíjate como de una manera, pues, los perfiles, pues, cambian y se... Es curioso porque, mira, lo voy a decir porque me parece muy bonito. Tengo una buena amiga de Madrid llamada Sandra Cerro, es una de las mejores grafólogas de España. Ha participado, a petición mía, en el documental de Canal Sur, lo vais a poder ver cuando se emita, y ella ha sacado la personalidad a partir de la escritura de Valdés. Te lo iba a comentar ahora mismo. Eso es. Que es posible de la firma de los cuadros. Totalmente. O sea, ¿no? Yo no le quise decir nada de lo que yo había averiguado. Digo, a ver si coincidimos. Coincidimos en todo, ¿eh? Qué bien. Me habló de que era un hombre, evidentemente, con unas inquietudes artísticas, que tenía, evidentemente, pues, una gran personalidad, pero no salía, y ella está acostumbrada a analizar a muchos personajes históricos, ¿eh? Si yo dijera lo que sacó de Donald Trump, y de Napoleón, y de muchísimos personajes, ¿no? Porque es especialista en grafología histórica. Uh-huh. Y precisamente de Valdés me dijo que era un hombre muy grande en todos los sentidos. Interesante, Alejandro. Antonio, yo que estoy fascinado con todo lo que nos estás contando. Pero... la pregunta que vengo a hacerte ahora es, ¿tú tienes una idea de hacer un thriller sobre Valdés Leal? ¿Metes a personajes como Pedro Roldán, su hija, la Roldana? Vale, eso está muy bien, es magnífica la idea, pero ahora, ¿cómo viene todo? Quiero decir, hablas de archivo de protocolos, hablas incluso de una grafóloga, hablas de reuniones con historiadores, hablas de tantísimos datos y tantísima bibliografía, hemeroteca, como lo quieras llamar, que me parece fascinante. ¿Cómo pones en orden todo eso para llegar a lo que llegas? Bueno, también es una pregunta que te agradezco mucho, Alex, porque yo creo que es la parte, de hecho, más bonita. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico para que lo entiendas. En los novelistas siempre solemos decir que lo más difícil, como en los edificios, la arquitectura, es levantar los cimientos, levantar los pilares y lo que es, digamos, la estructura del edificio. Luego,
Poner los tabiques, las paredes, pintar y amueblar, eso es lo más fácil. Eso se hace en cuestión de semanas, meses. Lo otro te puedes tirar años, ¿no?, para levantar el edificio. Entonces, lo complicado es precisamente la investigación y la documentación. Luego tienes tal cantidad de material que no es fácil ponerlo en orden. Pero una vez que lo tienes en orden, yo soy de los llamados escritores de mapa. Existen los de brújula, que se llaman en la literatura, yo sé que suena un poco cursi, pero es así, ¿no? Los de brújula son los que van escribiendo según se les van ocurriendo las cosas, que a veces salen cosas fabulosas, y otros somos los de mapa, que somos los que antes de ponernos a escribir tenemos que tener un guión muy claro de las cosas. Yo tengo que tener la estructura del edificio completa. Debo saber a dónde voy, de dónde vengo, por dónde voy a pasar. Y una vez que está todo eso claro, ahora me pongo a escribir. Pero ahí viene la magia de la literatura, que como bien ha comentado el compañero Cabrera, ¿no?, en cuanto al cartel de las glorias, muchas veces te sorprende la misma obra, porque los personajes se revelan, te dicen, tú me quieres llevar por aquí, pero no, yo voy a ir por acá. Y ahora te voy a proponer esto y lo otro, y dialogas con ellos. Y llega a crearse, pues, digamos, una magia fabulosa, porque llega un punto, Alex, en que a mí me da la sensación que estaba hablando con Valdés Leal, ¿no?, y que me susurraba cosas al oído. Igual que en su día, pues, hablaba con Santa Teresa de Jesús cuando hice la novela por el 5º centenario, o hablaba con Gustave Eiffel, el autor de la Torre Eiffel, en el Enigma del Salón Victoria. En fin, todas mis novelas me han permitido, en cierto modo, establecer un diálogo con esos personajes históricos. Los quieres tanto y los conoces tanto después de investigarlo, que bueno, yo ya cuando veía la firma, la verdad es que me ponía a temblar, ¿no?, porque era como tenerlo allí delante. Bueno, Antonio, fascinante, ¿no? No engañábamos cuando decíamos quién traíamos y con las ganas que traíamos Antonio, ¿no? Bueno, pues que se nos acaba el tiempo. Podríamos estar haciendo la entrevista pues muchísimo más, porque se quedan muchas cosas en tintero. Yo me voy a leer el próximo libro que termine. Ahora estoy con la trilogía de la Patagonia del argentino, ¿no? ¿Cómo se llama? Cristóforo... No me acuerdo. Cristóforo, no, futbolista de Sevilla. También, ¿no? Sí, pero, no me acuerdo. Estoy que también es un domestic north. Y cuando acabe, la próxima va a ser El pintor de los muertos, porque yo no me puedo perder a este Valdés Leal con su pipa y con su capa de Homs en el barroco sevillano. Muchas gracias por tu visita, por tu entrega en nuestra entrevista, que nos ha costado no hacer spoilers de las cosas, pero creo que la narrativa y la divulgación de todo lo que rodea el escenario de tu libro, creo que más vale mucho la pena, y que yo creo que el que no lo tenía en su mente, pues yo creo que está deseando de ir a ¿dónde se puede comprar el libro? Bueno, pues en cualquier librería de Sevilla, ¿no? Afortunadamente lo publica la editorial Algaida, que es del grupo Anaya, tiene una distribución excepcional por toda España, y también, por supuesto, online. Perfecto. Pues Antonio, yo también por mi parte darte las gracias, porque ha sido muy interesante la entrevista, la verdad. Ya sabemos dónde podemos comprar tu libro, ¿no?, que también lo tenemos apuntado ahí en los siguientes para leer. Y para terminar, ya que te ha pasado la Semana Santa, oye, no quería yo que termináramos, creo que te va a parecer bien esta pregunta, en una frase corta. ¿Tu momento de la Semana Santa, Antonio? Mi momento de la Semana Santa fue el Domingo de Ramos. Fue en la Puerta de la Estrella, con el micrófono azul de la COPE, con la que he colaborado esta Semana Santa, sí, ya después de varios años, Fernando, retransmitiendo, y fue en la Estrella porque mi abuela falleció en el mes de septiembre, y mi abuela era vecina de la Estrella. Entonces fue un momento muy especial. Bueno, es que pues, ha sido una Semana Santa repleta de momentos especiales, como bien dicho Antonio. Se nos ha quedado corto la entrevista, porque yo también tenía pensado el poder hablar con él de sus extraordinarias crónicas del correo este año de la Semana Santa, que creo que ha sabido pues conectar mucho la ideología, la idealización que se tiene de toda la Semana Santa con los momentos más pragmáticos que se han ido viviendo día a día, en situaciones, además, en días tan complejos como el lunes y el martes, ¿no? Lo emplazamos para más adelante, que seguro que va a querer acompañarnos. Cristian Perfumo, el escritor que estaba diciendo, no Cristóforo. Cristian Perfumo. Cristóforo era futbolista. Tenías razón, era Cristian Perfumo. Muchas gracias, Antonio, y te emplazamos para venir en otras ocasiones. Yo creo que podemos contar contigo, ¿no?, para hablar, yo creo que también de muchos temas que nos puedes aportar, y que de alguna forma pues estaríamos muy agradecidos de tu visita. Pues muchísimas gracias a vosotros, he estado súper a gusto, y insisto, ha sido una de las entrevistas más profundas y más bonitas que he hecho. Pues nos alegramos. Vicky, seguimos.